Hola a todos, tema 8, la dictadura franquista, 1939-1975. Introducción. Sobre las ruinas de un país agotado y arrasado por la guerra civil, se construirá un nuevo Estado caracterizado por la centralización absoluta del poder en la figura del general Franco, por la represión y la persecución sistemática de cualquier oposición y por el establecimiento de una economía autárquica que prolongaría las consecuencias materiales de la guerra durante 2 décadas. A pesar del aparente inmovilismo del régimen, este fue adaptándose a las coyunturas internacionales con las que tuvo que convivir, primero con el alineamiento con los fascismos durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, una tibia neutralidad al final de la misma, el aislamiento de la posguerra mundial, hasta que la Guerra Fría entre el bloque occidental y el soviético permitió a la dictadura ser reconocida internacionalmente. La expansión económica de los 60 hizo inevitable la penetración en España de la prosperidad económica y los movimientos culturales e ideológicos europeos, y permitió el surgimiento de una movilización creciente en los años finales del régimen. Con todo, la dictadura, institucionalizada parcialmente durante la Guerra Civil, se extenderá como una larguísima posguerra durante 4 décadas, marcando profundamente a varias generaciones de españoles. Es más, puede decirse que ha marcado la vida política posterior, pues más que un largo paréntesis entre dos periodos democráticos, el franquismo ha supuesto la base, deseado o no, de la España actual. Vale, aquí veis algunas de las ideas que ya os he ido comentando en otros vídeos, en el sentido de que aunque son 40 años de dictadura, ¿vale? Y son muy largos, pues esto tiene permanencias, y aquí señala fundamentalmente el hecho de que es una dictadura procedente de la guerra civil, con lo que eso conlleva de un control de la oposición, de la represión, y por otra parte es un régimen que se va adaptando a una coyuntura internacional pues cambiante y va evolucionando con ella. Creación del Estado franquista, fundamentos ideológicos y apoyos sociales. La configuración del Estado franquista en cuanto que dictadura personal debe mucho a la personalidad del hombre que estuvo a su frente durante 40 años. Por ello se impone conocer un poco a Franco como personaje histórico. Franco, aquí tenéis pues el año de nacimiento, en 1892 hasta su muerte en el 75, nació en el Ferrol, en una familia de marinos. Fue el militar que se puso al frente de los sublevados en el golpe de julio de 1936. Sí, pero no, ¿vale? Sabéis que durante la guerra civil, en principio, él no era el líder o no era el indicado para luego coger las riendas del Estado, sino que este era o Sanjurjo en primer lugar o Mola como director del procedimiento de golpe de Estado. Franco al final, nombrado por la Junta de Burgos como generalísimo, pues acabó siendo el dictador. Tras ganar sin concesión alguna la guerra civil, con 650.000 muertos, medio millón de exiliados, 30.000 fusilados después de acabada la guerra, marcó completamente la política y la vida del país durante casi 40 años. Frío, a menudo implacable, inexpresivo, mal orador, pero también bajito, rechoncho y con voz de falsete, bueno, hizo su carrera militar en Marruecos, llegando a general a los 34 años. Era director de la Academia Militar de Zaragoza cuando el primer gobierno de Azaña decidió cerrar el centro, lo que le afectó mucho. Durante el gobierno de las derechas fue jefe del Estado Mayor y dirigió la represión de la Revolución de 1934 en Asturias. Me he estado riendo por eso, por lo de bajito, rechoncho y con voz de falsete. Pues bueno, no estoy yo muy a favor de este tipo de descripciones, en todo caso, porque cualquier libro, por ejemplo, que presentara Azaña también como bajito, rechoncho y con voz de falsete, pues no sé, no estaría bien visto. Franco era un militar muy conservador que despreciaba a los políticos, a los que consideraba causantes de la mayor parte de los males de España. Su manera de ejercer el gobierno fue absolutamente personalista, concentró todos los poderes hasta el de nombrar obispos, entre exclamaciones. No nombrar obispos como tal, sino de presentar ternas, como os dije. El papado le presenta 6, Franco de esos 6 elige 3 y el papal finalmente elige uno de ellos. Lo que solía hacer ante cualquier problema era precisamente no hacer nada, dejando pudrirse hasta que se resolvía solo. Quizá por eso gobernó durante tantos años, pero compensaba con astucia sus enormes lagunas formativas en política económica o internacional. Su capacidad de maniobra le fue muy útil para integrar todas las tendencias políticas que le apoyaron y que a menudo estuvieron enfrentadas, dando a cada una su parcela de poder, aunque al final era él siempre el que ponía su criterio. Precisamente la larga vigencia de la dictadura del general Franco y su adaptación a las circunstancias internacionales de cada momento han suscitado un debate entre los historiadores acerca de los fundamentos del franquismo.
que pueden resumirse pues en estos puntos. Como resumen de esto, es decir, ¿cómo podemos describir a la dictadura franquista? Tenemos una dictadura, como pone aquí en negrita, de tipo fascista, aunque con matices, sobre todo aquellos que tienen que ver pues, más con el conservadurismo, el pensamiento tradicional, católico, español, lejos de ese autoritarismo caudillista, de Führer con voluntad de imperio, como los que tenían Italia o Alemania. ¿Vale? Esa sería la diferencia. O por otra parte podemos pensar que es más bien una dictadura personal, una dictadura dictada por esta propia personalidad de Franco y su control sobre todas las estructuras del régimen. Pues bueno, pues eso es un debate y como tal, pues bueno, puede ser interesante, pero tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo. El régimen, como veis aquí, fue fundamentalmente antiliberal. No permitió la actuación de partidos políticos salvo el Movimiento Nacional, que es el partido del régimen. Defendió el anticomunismo por considerar que la lucha de clases era contraria al carácter nacional y a las encíclicas papales. Él decía que el comunismo es intrínsecamente malvado, es decir, es malvado por sí mismo, no en la práctica, sino que ya de por sí tiene el germen del mal. El tradicionalismo es visible en sus discursos, llenos de ultranacionalismo decimonónico, partidario del centralismo político, frente a las diferencias regionales. También, en cierto sentido, imperialista, sobre todo al principio, cuando aún se tenía esa voluntad de extender las fronteras de España pues, en la zona del Magreb. Tenía un clericalismo muy conservador, lo que hizo que la Iglesia pues, se viera privilegiada en muchos sentidos, lo que se llamó el nacionalcatolicismo, control de la educación, opinión pública, moral y censura de libros y espectáculos. Además, pues temas tabú como el aborto, el divorcio, matrimonios civiles, cementerios laicos, todo aquello pues que se despreciaron las derechas durante la Segunda República y que Franco apartará incluso del debate. Franco se creía elegido por Dios, ese providencialismo que le hizo tomar el nombre de caudillo y de cruzado en la gran cruzada de la Guerra Civil. Además, como general, era un militar y ese militarismo impregnó muchos aspectos de la vida, los uniformes de falange, emblemas, desfiles y sobre todo, algo que no pone aquí, es el encuadramiento social, que es muy importante. Es decir, para un militar, el pensamiento militar tradicional es que cada uno debe ocupar su puesto y debe obediencia a sus superiores, y eso está presente en toda la estructura del régimen y en todas las distintas secciones que compuso para encuadrar a la sociedad, pues tanto la sección femenina como el sindicalismo vertical, como el sindicato de estudiantes, ¿vale? Cada una de esas parcelas estaban bajo su dominio, bajo su protección. Creó un sistema corporativista, lo que se llama aquí, compone las cortes orgánicas, que es eso, la democracia orgánica, donde él es la cabeza y los miembros están sujetos a ella, ¿vale? Todo formando un gran organismo, y eso también en los sindicatos. Y como pone aquí abajo, pues bueno, diferentes secciones, la sección femenina, la OGE, la Organización Juvenil Española, a la que yo estuve, no afiliado, pero bueno, fui a una excursión. Me apuntó mi padre y fuimos ahí a las 7 de la mañana, nos levantábamos, hacían un canto a la bandera y eso, pues con 8 añicos, pues ahí estaba yo. La política represiva perduró a lo largo de todo el periodo con la creación de los tribunales de orden público para perseguir a todos los disidentes y a cualquier actitud contraria al liderazgo del régimen. Y la planificación económica, ya que pues, el Estado tiene una naturaleza autoritaria, paternalista, con cierto talante totalitarista en el sentido de que el Estado debe controlar la vida pública e incluso privada de sus ciudadanos, pues también, como pone aquí, el Estado nacionalizó algunas empresas, fijó precios, limitó importaciones, elaboró planes de inversión. La economía estaba marcadamente dirigida por el régimen político. Estos apoyos sociales del franquismo fueron la alta burguesía financiera e industrial, la vieja oligarquía terrateniente, los campesinos dueños de pequeñas propiedades y mucho más, ¿vale? E incluso la buena parte de la burguesía, aunque no lo ponga aquí, el franquismo consiguió, en parte por su victoria en la guerra civil, en parte por la represión, en parte por el encuadramiento social, pues situar en torno así a gente proveniente de todas las esferas. Fundamentalmente pues la oligarquía sí, pero también clases bajas, trabajadoras y demás.
En la creación del régimen franquista, además de los fundamentos ideológicos y las bases sociales, hay que tener en cuenta apoyos políticos, las llamadas familias del régimen. Y estas familias, como veis aquí, pues son estas tres. La Falange española tradicionalista y de las Jons, los militares y la Iglesia. ¿Vale? Pone aquí una cuarta familia de los monárquicos, pero bueno, esto lo podríamos vincular con el partido político porque bueno, formaban parte de él. Como veis aquí los carlistas, pues eso era parte de la Falange española tradicionalista. En realidad, todas estas familias, pone aquí al final de la página, eran ficticias, pues Franco, que carecía de una ideología política, elegía a sus colaboradores por la lealtad personal, la eficacia, la prudencia y la carencia de ambición. También procuraba evitar que nadie acaparase demasiado poder, equilibrando la participación de los diferentes grupos en el gobierno y en los altos cargos del sistema, siguiendo la consigna de dividir y enfrentar tendencias para contrarrestarlas. Vale, aquí se presenta a Franco como un animal político, como un jugador de ajedrez que mueve sus fichas para tratar de ganar la partida, y ganar la partida es continuar en el poder. Y en este sentido dio más poder a unas familias o a otras dependiendo del contexto internacional. Pues al principio de la dictadura se dio más poder a los militares y a la Falange, luego fue creciendo el poder de la Iglesia, sobre todo a finales de los años 50, y bueno, fue repartiendo y al final pues volvió otra vez el poder los militares y la Falange ya pues en retirada. Evolución política y coyuntura exterior. El general Franco estableció una dictadura personalista, derogó la Constitución del 31, pero no volvió a restablecer la Constitución monárquica del 76, la del régimen de la Restauración, por su oposición a don Juan de Borbón. La institucionalización del régimen franquista. Las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales, digamos que son los pilares, los cimientos sobre los cuales se levanta el gran Estado franquista. Gran en el sentido de que abarca toda la sociedad. En lugar de constitución, la dictadura se dotó de una serie de leyes fundamentales que vinieron a recoger algunas de las normas básicas que normalmente aparecen en las constituciones, pero para nada definían un Estado democrático. No existían en la práctica las libertades individuales ni la división de poderes. Como democracia orgánica, no es democracia, ¿vale? Y no hay división de poderes y todo pasa por Franco. ¿Por qué? Porque es la cabeza y sin la cabeza el cuerpo no funciona o no puede funcionar. En definitiva, se trató de dar cierta apariencia de legalidad al hecho de que el caudillo acaparara todos los poderes. Además de las leyes fundamentales, Franco contó con dos órganos consultivos, que son el Consejo Nacional del Movimiento, en el 37, que venía a ser una segunda cámara o cámara alta, en realidad pues era un consejo consultivo pues al cual le pedía su opinión para luego hacer lo que le venía en gana, y el Consejo del Reino, formado por 15 personas, que actuaría como regencia en caso de morir y que era bueno, pues un estamento que digamos estaba ahí pues para como otra parte, como un consejo alternativo en caso de urgencia o ante problemas graves en el régimen. El régimen de Franco tuvo como máxima más importante la perpetuación en el tiempo. Fue un régimen totalmente personalista, antiliberal y represor, que no dudó en variar sus leyes fundamentales según los acontecimientos internacionales para que no cambiara nada. Esto es lo que se llama el gatopardismo lampedusiano, ¿vale? Que es una novela que se llama El gato pardo, cuya moraleja final es de que hay que cambiar las cosas para que no cambie nada. Pues en parte así fue el régimen franquista, se cambiaron las cosas para que en general Franco siguiera decidiendo los destinos de España. Así, cuando en los años 30 y 40 los fascismos parecían que iban a dominar el mundo, se dotó de leyes e instituciones inspiradas en el fascismo italiano, como el Foro del Trabajo en el 38. También se creó una organización sindical permitiendo más adelante el desarrollo de un sistema de seguridad social, ¿vale? Ese estado paternalista, también procedente en buena medida de esos estados totalitarios, que en gran parte fue obra del ministro de Trabajo falangista de José Antonio Girón y Velasco, ¿vale? Que era un señor que era incluso más franquista que Franco. A partir de 1942, la batalla de Stalingrado, cuando ya parece ser que las potencias fascistas están perdiendo terreno, se transforma el régimen, se elaboran otras leyes fundamentales, como la ley de Cortes que veis aquí. Se restablece el Parlamento, pero de una sola cámara. Solo podían deliberar propuestas del gobierno y asesorarle, ¿vale? Como veis, pues es un parlamento de asesoramiento, ¿vale? No es decisivo.
el Foro de los Españoles del 45, que venía a ser una declaración de derechos, igualdad ante la ley, derecho de defensa legal, pero todos los principios enunciados acababan en una coletilla que los limitaba. El artículo 16. Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos de acuerdo con lo establecido por las leyes. Es decir, al final todas esas libertades estaban coartadas por las leyes fundamentales y por lo tanto no podían entrar en contradicción con ellas. Y la ley del referéndum del 45, que establecía un método de votación directa, pero no secreta, de todos los españoles para aprobar leyes de mucha importancia, dado que las Cortes no podían legislar. Se supone que eso era más democrático. Al final, esta ley de referéndum permite a Franco convocar referéndums a sabiendas de que los va a ganar. Es decir, nunca se perdió un referéndum durante el régimen de Franco, porque no había oposición, no había un no sostenido por nadie. El estallido de la Guerra Fría le permitió presentarse ante el bloque liderado por Estados Unidos como el único general que había derrotado al comunismo en el campo de batalla y trató de disfrazar su régimen con el nombre de democracia orgánica. Aquí tenéis las leyes de estos momentos, la ley de sucesión en la jefatura de Estado, que fija que a un rey como sucesor de Franco, en principio iba a ser don Juan, pero al final acaba siendo el príncipe Juan Carlos, y además un príncipe Juan Carlos asesorado por personas del régimen. La ley de principios del movimiento nacional, que establece las bases de la representación corporativa a través de la familia, el sindicato, el municipio y otras entidades de carácter orgánico, ¿vale? Esos miembros del todo que forma el organismo y cuya cabeza es Franco, prohibiendo cualquier partido político o corriente que no se integrara en el movimiento nacional, cuyo primer principio era ese de que España es una unidad de destino en lo universal. Bueno, que esto es una frase de Ortega y Gasset, que muchos políticos pues vieron que eso era lo fundamental en el régimen, el hecho de que España era una, grande y libre. La Ley Orgánica del Estado del 67 modificaba en parte las leyes anteriores, estableciendo, por ejemplo, que a partir de entonces un tercio de los procuradores serían elegidos por los padres de familia y mujeres casadas. Preveía además cómo se regiría el país a la muerte de Franco. Vale, en el año 67, pues preparando la transición. Evolución económica y social. Bueno, pues aquí tenéis pues un poco lo mismo que os he explicado. Los distintos, teniendo en cuenta que es Franco y que son las personas que están más cerca de él quienes dirigen la política, también dirigen la política económica y van a decidir qué tipo de Estado vamos a tener, un Estado más intervencionista o menos, un Estado que saque más partido de las exportaciones o no, que importe más o menos. Al terminar la Guerra Civil, voy a empezar por el principio. La evolución de la economía durante la dictadura del general Franco estuvo marcada por los acontecimientos exteriores y por la propia ideología del régimen. A pesar de sus errores y de sus deficiencias técnicas, el franquismo supuso una transformación total de las estructuras económicas y sociales. De ser un país subdesarrollado y agrario, España pasó a ser un país desarrollado con una población urbana y con unos niveles de renta y de vida muy similares a los europeos. Y aquí tenéis diferentes. Primero el periodo de reconstrucción y de autarquía, luego el momento de los planes de estabilización, el llamado desarrollismo, como veis aquí, y luego tenéis, supongo que la fase de la crisis, ¿vale?, con la muerte de Franco y demás. Vale, vamos a repasar un poco por encima de esto, aunque bueno, es un tema importante y de hecho ha salido varias veces en la PAU. Vamos a ver en primer lugar el momento de la autarquía, ¿vale?, una vez surgidos de la Guerra Civil. Al terminar la Guerra Civil, la mayor parte de las infraestructuras estaban destruidas, la industria sin repuestos y con unos índices de producción muy alejados de los años anteriores. La producción de alimentos muy por debajo de las necesidades españolas. El estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió la importación de alimentos y maquinaria. Franco mantuvo una posición de simpatía, en principio hacia el eje, envió a la División Azul para luchar contra el comunismo en Rusia eso pues le privó de la ayuda de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ¿vale? El hecho de alinearse con las potencias fascistas, aunque fuera oficialmente una división de voluntarios, pues eso hizo pues que, por ejemplo, no participara luego en el llamado Plan Marshall. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se impuso, por lo tanto, el aislamiento internacional del régimen franquista, no tanto por su ayuda a los países del eje, como de estructuras políticas muy similares a las fascistas. España fue expulsada de todos los foros internacionales. Durante este periodo, hasta los años 50, se intentó llevar a cabo una política económica de autarquía.
El régimen mantenía la mentalidad de economía de guerra y pretendía, mediante el intervencionismo estatal, un control completo sobre la economía. Sin embargo, para la economía española, ese intento era inviable al carecer de materias primas imprescindibles, sobre todo petróleo, y una industria capaz de abastecer sus necesidades. ¿Vale? Son las típicas carencias de España, sobre todo lo que tiene que ver con la energía, y que impiden a cualquier régimen que lo intente pues hacer de España un país que se autoabastezca, ¿vale? Ha de recurrir al mercado exterior y por lo tanto si quiere competir en igualdad de condiciones, si quiere poder comerciar con países y que estos países comercien con él, pues ha de liberar pues las estructuras económicas del régimen. En la agricultura se devolvieron las tierras expropiadas por la República y se propuso un plan de mejora que no incluía la redistribución de la propiedad. El organismo encargado, pues lo veis aquí, bueno, esto no hace falta que lo veáis. El mantenimiento de técnicas tradicionales y la situación meteorológica originó una insuficiente producción de alimentos. Por lo tanto, en una época de escasez, una época que arrastraba todavía las destrucciones de la guerra civil, se establecieron cartillas de racionamiento para casi todos los productos básicos, una situación que perduró hasta el 51, incluso para algunos productos más allá. El intento de controlar los precios dio lugar a la aparición de un mercado negro llamado extraperlo. Para que entendáis esto, las familias, yo por ejemplo tengo una cartilla de racionamiento y puedo pues conseguir 2 barras de pan a la semana. Pero ¿qué pasa si no tengo suficiente? Pues que acudo al llamado mercado negro o lo que se llamó el extraperlo. Y el mercado negro es un mercado en paralelo, es un mercado no oficial en el cual productores o abastecedores privados ocultos al régimen, ¿vale? Porque el régimen es incapaz, evidentemente, de vigilar ahí por todas partes, donde esos productores o distribuidores te venden al precio que ellos marcan y tú accedes a ese mercado negro. Solo la Argentina de Perón, rompiendo el bloqueo económico y diplomático, firmó un acuerdo para suministrar a España alimentos. En industria se llevó a cabo una política proteccionista y se creó el Instituto Nacional de Industria, ¿vale? Un intento de conectar la industria con la voluntad del Estado y que el Estado fuera el que dirigiera el desarrollo hacia los que consideraban que eran las industrias que tenían más futuro o que tenían más peso estratégico en la coyuntura actual. En principio estaba pensado para desarrollar aquellos sectores vitales que no atrajesen a la iniciativa privada o que demandasen grandes capitales, pero acabó convirtiéndose en hospital de las empresas en crisis. A la hora de planificar sus inversiones no se tuvieron en cuenta los criterios económicos, sino más bien políticos. Muchas de estas empresas nacieron con deficiencias tecnológicas y fueron inviables a corto plazo. Nunca existió un criterio de gestión moderno de las empresas, creándose corrupción y favoreciendo a ciertos sectores proclives al movimiento. Vale, pensad, para decirlo de una forma simple, esto que en la teoría era que el Estado tenía que decidir hacia dónde iba la industria y qué industrias serían las que tuvieran más futuro y en cuáles había que invertir y en cuáles había que poner capital, al final se convirtió en un organismo, este INI, de colocación de capitales casi a dedo. Pues ¿por qué? Pues por amistades con el régimen, como contraprestación por favores. Y entonces la industria, además en esta situación de autarquía, pues no pudo desarrollarse, debido sobre todo a los grandes déficits de España pues en muchos sectores. Sectores económicos importantes se convirtieron en monopolios estatales, como la Renfe en el 40, y se crearon empresas estatales como la SEAT, Casa, Iberia, etc. La extremada regulación de todo el proceso productivo, para abrir cualquier empresa había que pedir un permiso gubernamental y lo mismo para comercializar, aumentó la burocracia e impidió la flexibilidad de la producción. Solo en 1952 se alcanzó el nivel de producción industrial de 1929 y en 1950 solo el 18% de la población activa se dedicaba a la industria. ¿De acuerdo? Cuando estamos en un mundo tendente a la liberalización y sobre todo en un mundo como el que se encontraba España, que era un mundo capitalista, al menos en el bloque capitalista, mantener una estructura estatal que pretendiese controlar la industria, que pretendiese controlar los sectores económicos esenciales, pues era ir contracorriente y provocó, como veis aquí, pues graves problemas. La política comercial estuvo marcada también por la regulación y frenó la integración económica española en la europea. En 1950 el comercio con otros países representaba únicamente el 5% del PIB, hoy representa pues aproximadamente el 35%.
El aumento de los gastos públicos, el Instituto Nacional de Industria, obras públicas, muy por encima del crecimiento del PIB, originó una inflación muy acusada. La oposición de los grupos políticos afines al movimiento a una reforma de los impuestos directos impidió el saneamiento de la hacienda. En 1950 el Estado estaba prácticamente en bancarrota, ¿de acuerdo? Estaba totalmente lastrado por esta política, por un mundo que iba a contracorriente. En realidad los que íbamos a contracorriente éramos nosotros, si tenemos en cuenta quienes teníamos y tenemos por vecinos. Y la política social, finalmente, en los años de posguerra, está marcada por dos realidades contrapuestas, como pone aquí. Por un lado, se desarticulan los sindicatos socialistas y anarquistas, ya que la represión los situó al margen del sistema, y además por eso tiende la movilización, y por otro lado se crean los sindicatos verticales, pues que es llevar ese organicismo del Estado también a los sindicatos. Siguiendo el modelo fascista italiano, como veis aquí, se sitúa a empresarios y a trabajadores en una misma organización y además vigilada por el movimiento nacional. Fijaos que hoy lo que se llama el diálogo social es sentar en una misma mesa a empresarios, trabajadores, políticos, etc. Esto, digamos que era un organismo que tenía que estar supervisado y estaba bajo la protección total del movimiento nacional. Por lo tanto, este diálogo social no solo era obligado, sino que seguía las directrices de Franco y del movimiento nacional. En la práctica, estos sindicatos se burocratizan y jamás llegaron a desempeñar la función de movilizar a las masas obreras hacia el franquismo. Además, se amplía la seguridad social, como hemos dicho antes por Girón de Blasco sobre todo, en temas de protección de la familia, seguro de vejez o de enfermedad, incluso los viajes, el inserso, aunque eso vendría un poco después. Y todas estas medidas, que podían parecer radicales, se dieron en una situación en que las huelgas estaban prohibidas y los tribunales militares se declaraban competentes en problemas de orden público. De hecho, el nivel de los salarios descendió, extendiéndose el pluriempleo. A partir de 1947 la situación cambia completamente, ya que la situación de Guerra Fría y la necesidad del régimen de aproximarse y de integrarse en el bloque capitalista, España inicia una cierta apertura. Se abren las fronteras, el régimen acaba siendo aceptado por los gobiernos occidentales. ¿Vale? Como ya os he dicho, fundamentalmente a partir de ese maquillaje del que os hablaba en los vídeos, sobre todo en dos puntos. En cuanto a obtener como padrino a los Estados Unidos, con la visita de Eisenhower, no de Roosevelt, como había dicho en el vídeo anterior, que me he confundido, sino con Eisenhower, que visita el país en el 53 y que marca esos pactos con Franco, con el régimen de Franco, el apadrinamiento del régimen a nivel internacional a cambio de la situación de diversos bases militares americanas en suelo español. Y por otra parte el concordato, es decir, presentarse no ya como un Estado fascista, alejado completamente de la Alemania nazi y de la Italia fascista en esta situación ya de posguerra, y presentarse como un régimen conservador y anticomunista, fundamentalmente. La compra de repuestos y materias primas permitió a España experimentar en la década de los 50 un crecimiento económico importante. El crecimiento industrial llegó a ser del 15% anual en 1952, a la vez que disminuía la importancia de la agricultura. Este crecimiento fue desigual y desequilibrado. A partir de este momento desaparecen las cartillas de razonamiento y se abandonan los utópicos sueños de autarquía económica. Sin embargo, siguió persistiendo el intervencionismo estatal. Aumentaron las importaciones de maquinaria y productos elaborados mientras se mantenía muy bajo el nivel de las exportaciones. El crecimiento de la producción industrial no fue acompañado del crecimiento de la producción agraria. Por ello se elaboraron los proyectos de ley de concentración parcelaria, la ley de fincas manifestamente mejorables, etc. Fijaos el nombre de esta ley, ley de fincas manifiestamente mejorables. Para intentar evitar las contradicciones entre el proteccionismo económico, el dirigismo estatal, esto no importa. Estos dos últimos párrafos, no hace falta, tres, desde la compra de repuestos, no es necesario. Lo que tenéis que ver es que a partir del año 52 se abandonan los planes de autarquía y se inicia un progresivo aperturismo a nivel económico que luego va a fraguar en los planes de estabilización que ahora veremos a partir del año 59. Desarrollismo español, por lo tanto, en 1959 se lleva a cabo el Plan de Estabilización con el asesoramiento de autoridades económicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y de la OCDE.
El plan pretendía liberalizar la economía y conseguir una integración con la economía europea. Fundamentalmente, ¿vale? No vamos a meternos demasiado en economía, fundamentalmente lo que tenéis que saber es que es gente que venía pues, de las grandes universidades, no solo europeas, sino también pues, las privadas españolas y sobre todo las que tenía peso el Opus Dei, los llamados tecnócratas, y que va a tener diversos factores, estas políticas que van a arrancar ese gran crecimiento económico que se va a dar a partir de los años 60. ¿Vale? Lo vemos ya a partir de aquí. A pesar de unos problemas iniciales, ¿vale? Debido a que el intervencionismo seguía ahí, en los primeros años de los años 60 se va a producir un crecimiento económico impresionante. Factores que influyen en ese crecimiento. En primer lugar, la situación económica internacional. Las potencias del eje derrotadas se recuperan económicamente, lo cual es muy importante para la economía global. La aparición del fenómeno turístico, y además pues España ahí tiene un peso fundamental y va a conseguir un peso fundamental en ese turismo, sobre todo de sol y playa, aunque luego pues ya entrados los años 80 y 90 va a tratar de salir un poco de ahí y buscar otros destinos. España se convirtió, como por aquí, en un país con un gran sector terciario, ¿vale? El turismo arrastra a otros sectores del sector terciario, ¿vale? Pues pensad simplemente pues, hoteles, viajes, productos, ocio. El sector terciario en España es movido fundamentalmente por el turismo, ¿vale? Pero no solo es el turismo, pero fundamentalmente se alimenta de él. Se cometen en la parte mala desafueros urbanísticos, especulación y además la primera oleada turística estaba compuesta por clases medias y bajas de Europa, ¿vale? Atraídas por el sol y la devaluación de la peseta. Las remesas de los emigrantes. La apertura de relaciones diplomáticas con Europa, la falta de expectativas de crecimiento para los sectores agrarios y la crisis de los inicios del 60 originaron una oleada de emigrantes hacia Alemania, Francia, Suiza y Bélgica principalmente. ¿Vale? En España faltaba trabajo y es en los momentos en los que sale mucha gente a trabajar fundamentalmente a estos países que veis aquí. Y esto además permitió equilibrar la balanza económica. Todos estos emigrantes trabajaban fuera, enviaban dinero con divisa extranjera a España y eso hacía que la economía española pues, creciera de una forma importante, salvando esos desequilibrios de base que tenía el régimen franquista. Lo que pone aquí, las remesas de los emigrantes supusieron también una inyección de dinero que permitió a los bancos financiar un crecimiento del crédito a pesar de los altos tipos de interés. Llegaron a existir más de 2 millones de emigrantes y seguramente en vuestras familias habrá quien ha emigrado y en la mía lo hay por las dos partes, por la de mi mujer y por la mía. Cuarto lugar, la inversión extranjera. A pesar de controlar el movimiento de capitales, el gobierno facilitó la inversión extranjera y la repatriación de los beneficios. Las empresas extranjeras acudieron en busca de una mano de obra barata, de un mercado con posibilidades de una expansión ilimitada y por las facilidades que encontraron para conseguir financiación pública o beneficios fiscales. ¿Vale? Las grandes marcas europeas y mundiales empiezan a aparecer en España, empiezan a ser conocidas. Pues si podéis ver un anuncio de Carmen Sevilla de Familia Philips, Familia Feliz, pues veréis pues como muchas empresas no solo traen sus productos a España, sino que empiezan a fabricarlos en España, sobre todo por la mano de obra, ¿vale? Es una mano de obra barata y por las facilidades que da el régimen para que esas empresas se sitúen en suelo español. Para intentar controlar el crecimiento económico y las inversiones se crean los planes de desarrollo, que fueron estos tres que veis aquí. Bueno, no es necesario que lo sepáis, que lo sepáis. Y finalmente pues la crisis del petróleo que inicia pues un descenso de este gran crecimiento económico. Esto lo podéis saltar, ¿vale? Porque ya de economía yo creo que lo fundamental está visto. Y podemos pues, situarnos ya un poco más pues, por aquí, por ejemplo. En los años 60 se producen cambios estructurales. Población activa agraria descendió, mientras que crecía muy rápidamente la población dedicada al sector terciario. El consumo de energía se altera, se impone el petróleo frente al carbón, se produce la mecanización de los procesos productivos, los productos sintéticos sustituyen a los tradicionales y en las exportaciones destaca el aumento de los productos de bienes de equipo, de productos químicos y bienes de consumo, que superaron a las materias primas y productos agrarios. A pesar de ello, la balanza comercial siguió siendo deficitaria, equilibrándose con el turismo, ¿vale? La llegada de divisas extranjeras con el turismo.
Se inicia una prosperidad del litoral costero debido al turismo y pues ya, pues aquí ya podemos pasar un poco más. Pasamos con esto, pasamos, vale, pues esto en economía, si queréis verlo lo veis. Y aquí, nos fijamos aquí. Cambios sociales fueron espectaculares. La emigración del campo a la ciudad hizo crecer las áreas urbanas y aparecieron cinturones de chabolismo que no se pudieron erradicar ante la especulación del suelo y la falta de una reforma de los planes urbanísticos. El impacto del turismo y la televisión cambió los comportamientos sociales, demográficos y culturales de los españoles, alejándoles de los valores tradicionales que defendía el régimen. Pues aquí tenéis el turismo de bikini y minifalda, pues que tanto agitó al régimen en los años 60 y que tantos escándalos provocó y tanto cambió la mentalidad tradicional europea. Pero el aspecto más importante es la aparición de las clases medias, prácticamente inexistentes hasta este periodo. Estarán integradas por obreros cualificados, profesionales liberales, empleados del comercio, banca y la administración, y esta nueva clase media va a reclamar mayor participación en el mundo laboral y la política. ¿De acuerdo? Fijaos que hasta este momento en España la desigualdad era total, o sea, estaban los grandes terratenientes, los oligarcas, la élite, mientras que en la otra punta estaban los trabajadores, asalariados, etcétera, etcétera. ¿Vale? El surgimiento de la clase media cambia un poco esa rémora que traía España pues, desde tiempos inmemoriales. La elevación del nivel de vida originará que aparezca una sociedad de consumo que demandará más productos y más servicios. Esta sociedad de consumo, sin embargo, presentaba bolsas de pobreza y sobre todo gran desequilibrio regional. ¿Vale? Pensad, es el momento pues, del 600, de los equipos de música, de los guateques, de pues, aparatos de todo tipo que empiezan a llegar a España. Televisión, pues, las familias ya empiezan a tener. Al principio lo tenían los bares, luego al final las familias acaban teniéndolos. Y es el momento, pues eso, en que las familias acceden a comodidades que hasta entonces no conocían. Los desequilibrios que siempre han existido y siguen existiendo en España se agudizan con la crisis del 73. ¿Vale? Que es la que tiene que ver con el precio del petróleo y que provocó una crisis en todos los sectores. Además, en España, como pone aquí, coincide con el momento de la enfermedad de Franco, el asesinato de Carrero Blanco y una época de gran inestabilidad política, con terrorismo, con agitación social, una conflictividad pues, que afecta además y merma en este sentido pues, cualquier intento de avance económico. La muerte de Franco en el 75 dejaba al país en una situación de desequilibrio comercial exterior muy grave. Los países del entorno estaban reestructurando sus economías y no existía la válvula de escape de la emigración a Europa y su consecuencia más inmediata fue el aumento del paro. ¿Vale? Salir a Europa ya no significaba trabajar, sino que esta crisis del 73 afecta mucho y además va a provocar un rechazo a la inmigración en gran parte de países europeos, pues como ha pasado recientemente. La incertidumbre, acabó, me salto esto y la incertidumbre del futuro político frena además la inversión de capital extranjero y nacional. ¿Vale? Ante una situación así, donde no se sabe dónde va a llevar el régimen, pues las empresas extranjeras no sienten la seguridad necesaria como para invertir e invertir sobre todo a largo plazo en España. Por último, la oposición al régimen, vale, no muy largo, pues lo vamos a ver. La oposición a Franco a lo largo de la dictadura tuvo dos frentes, uno exterior y otro interior, pero ninguno de ellos tuvo la suficiente fuerza social, ni mucho menos militar, para derribar al dictador. Desde el exilio, pues veis aquí, pues voy a decirlo así, pues más básicamente para que lo veáis, sobre todo aquellos exiliados que habían huido a otros países después de acabada la guerra civil, sobre todo que habían huido a México, gran parte de Latinoamérica, a Francia también, pues todos esos pues realizan actos de presión política, no solo hacia España, sino también en los propios países en los que están, a veces presionando a los distintos gobiernos para que no apoyen y para que boicoteen allá donde puedan al régimen de Franco. Y como veis aquí, pues eso, muchos republicanos refugiados en México se reúnen y demás y eligen una república en el exilio que será presidida por Martínez Barrio. En el exterior, el hecho más sonado de la oposición durante los años 60 fue la reunión de Múnich de junio de 1962, que Franco calificó como contubernio de Múnich. En ella se reúnen por primera vez políticos procedentes de la CEDA, como Gil Robles, republicanos de izquierda, como Salvador Madariaga, y líderes socialistas. Fijaos que este contubernio repite o clona, en cierto sentido,
aquel gran pacto que se había dado, el pacto de San Sebastián, previo a la proclamación de la Segunda República, en el que los principales partidos, tanto de derechas como de izquierdas, ven que existe un problema y que hay que acabar con él. En el Pacto de San Sebastián el problema se llamaba Alfonso XIII, en este el problema se llama Franco. Y Franco, claro, esto evidentemente no lo tolera y va a cantarles las 40 a esta gente del contubernio de Múnich, sobre todo a los de derechas, a quienes empieza a tildar de traidores. Desde el interior, comunistas y anarquistas organizan una guerrilla rural, los llamados maquis, ¿vale? Que se enfrentan pues, en los bosques y montañas, sobre todo del norte, y que no fue derrotada hasta el 52. Pues es una guerra de guerrillas que se mantuvo durante bastantes años, como veis aquí. La oposición interna se materializa pronto en huelgas ilegales por razones políticas o laborales, comienzan en el País Vasco en el 47 y se extienden a otras zonas industriales pues, del norte, pues Asturias, Cantabria, etc. En el interior no será hasta los años 60 cuando Comisiones Obreras, un sindicato obrero clandestino influido por el Partido Comunista, aunque también había algunos curas de barrio obreros de Madrid y otras ciudades, logra infiltrarse en la organización sindical y dar a las luchas obreras una carga cada vez más política. Me hace gracia esto de que pongan entre paréntesis los curas, ¿vale? Porque es verdad, el elemento clerical, la iglesia social de los años 60 tuvo mucha importancia en la creación de comisiones obreras. La única oposición clandestina relativamente importante fue la del PCE, el Partido Comunista, en los años 60 y 70, dado que el PSOE no actuó en el interior prácticamente hasta el final de la dictadura. La única oposición permitida en el interior fue la de las asociaciones católicas, las únicas legales, que hicieron una gran labor en algunos barrios luchando por la mejora de las condiciones de la vivienda y de los servicios públicos. Muchas asociaciones de vecinos tuvieron en ellas su origen. ¿Vale? Pues nada, aquí lo tenéis y preguntas que han aparecido en exámenes de pago, pues esto es de Castilla y León, pero bueno, para que veáis. Señala características principales del régimen político, ¿vale? Es fundamental. Cuando hablamos de 40 años, a los profesores nos interesa sobre todo que tengáis una visión global del asunto y los cambios, las pervivencias del régimen, aunque evidentemente, claro está, hay que conocer por qué etapas va pasando el régimen y cómo se materializan, pues tanto en leyes como en la propia sociedad o en la economía. ¿Vale? Pues nada, este es el tema del franquismo. Cualquier pregunta, como siempre, me la dejáis en los comentarios. Así que hasta pronto.